comenzar con la segunda parte. Y lo que decidí que vamos a hacer en esta segunda parte, voy a hacer una combinación un poquito, tomé la idea de mi esposo, dije voy a practicar con las hermanas mi tarea, pero lo voy a hacer en una forma donde quiero que ustedes también se pongan a trabajar y a hacer tarea. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar el pasaje que a mí que ya he estado estudiando y preparando, pero quiero que ustedes vayan viendo cómo es que vamos a ir aprendiendo y poniendo estos principios en práctica, de lo que viene siendo de correr del texto a ellos, esta parte que se llama el exégesis, y solamente vamos a entrar bien poquito para ir practicando, ¿ok? Quiero que vayamos o vayan en sus Biblias al libro de Amós, Amós capítulo 4, versículos del 6 al 13, se los voy a leer, ustedes lean conmigo ahí en sus Biblias, pero lo voy a leer en voz alta, y la palabra de Dios dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes, creó el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pases sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. ¿Están listas para enseñar esto? Yikes. Hermanas, si yo corriera del texto al hoy, dije, ¿cómo enseñaría estos pasajes? Si yo quisiera correr del texto al hoy, me voy a hacer mi título, 3 puntos y la aplicación. Porque quiero que veamos cómo un pasaje así pudiéramos sacar todo esto. Antes de entrar a lo que me tocó como tarea, quise hacer esto. ¿Cómo voy a yo desglosar este pasaje? Bueno, le titulé a mi enseñanza el extravagante amor de Dios. En este pasaje vemos el extravagante amor de Dios. Y mi primer punto es que Dios nos persigue. Dios nos persigue. ¿Por qué? Porque miramos que Él va una y otra vez dándoles oportunidad, y no volviste a mí. Y volvió a intentar, y no volviste a mí. Y volvió a intentar, y no volviste a mí. ¡Wow! El extravagante amor de Dios, porque Dios nos persigue. Ese es el primer punto. El segundo punto es
Hermana, no importa lo que has hecho, Dios te ama. No importa lo que has hecho, Dios te ama. Porque mira cómo al pueblo fallaron, pero les volvió a mostrar amor. Fallaron, les volvió a mostrar amor. Fallaron y volvió a mostrar amor. Hermana, esto nos está hablando del extravagante amor de Dios. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Es que de ahora en adelante, hermana, hay que caminar en ese amor. Hay que vivir en el amor de Dios. Hay que ser bendecidas por el amor de Dios. Saber que somos amadas. Dios nos ama. Y por tanto, hermanas, ¿qué más queremos? ¿Cómo se oye eso? How does that sound? Muy motivador. Muy motivador. Right? I mean, it kind of moved us a little bit. Ya las vería. Amén. Estoy diciendo cosas erróneas, lo que acabo de decir. ¿Dios nos ama? ¿Dios nos perdona? ¿Debemos de caminar en amor? No dije nada malo o que no vaya de acuerdo a principios bíblicos. Pero la pregunta es, ¿de eso se trata este texto? Si estamos viendo la línea, ¿este texto nos está hablando primeramente del amor extravagante de Dios? No. ¿Este texto se habla de que Dios nos persigue? No. ¿Este texto nos habla de que no importa lo que has hecho, Dios te ama? No. Y este texto deberíamos de aplicarlo que como Dios nos ama, hay que caminar en ese amor y sentirnos amadas. No. No. Este texto no tiene nada que ver con eso. Pero si yo no les pongo ese premise y simplemente vengo y les leo y se los presento así, pudiera ser que alguna, wow, qué güey, nunca había leído a Amós de esa manera, qué hermoso, Dios cómo nos ama. Ese es el peligro de añadirle o quitarle, de correr del texto al hoy y no hacer la tarea. Y yo no quiero que mis hermanas, maestras, que están bajo nuestra iglesia, hagamos esto. Tal vez en un tiempo lo hicimos porque no sabíamos mejor. Pero hermanas, ya ahorita estamos aprendiendo y ya no vamos a tener excusa. Porque estamos aprendiendo. Que el Señor nos perdona porque estamos aprendiendo y vamos a caer todavía. Yes. Pero no queremos quedar igual. No queremos estar así. So, ¿qué vamos a hacer? Well, vamos a ir del texto a ellos entonces. So, para poder entender estos versículos de 6 a 13, tenemos que ver su contexto. Su contexto. Y ahora, hay mucho que hacer, mucho contexto que aprender. Pero lo que simplemente quiero es hacer un ejercicio. So, yo lo que quiero es que en sus mesas, en sus grupos, para ir desglosando el contexto, quiero que en sus mesas vayan a capítulo 1, vayan al capítulo 1 y solamente del versículo 1, 1:1, Amós 1:1 y luego del 7:14, esos dos versículos, 1:1 y 7:14. Quiero que ustedes saquen de ese versículo todo lo que puedan aprender conforme a quién lo escribió, a quién se le escribió, cuándo se escribió, porque nos lo dice ahí. Esa es su tarea ahorita. Amós 1:1 y también el 7:14. Y ahorita vamos a compartir que es algo que aprendemos en simplemente ese versículo, 1:1. ¿Pregunta? Everybody clear? Yes? Find the context in Amos 1:1. Looking at that verse. Who wrote it? When was it written? To whom was it written? Any information that you can get from verse 1:1 and 7:14. So les voy a dar un poquito de tiempo para que lo hagan ahorita con su mesa. Vamos a
ahora regresar y vamos a contestar algunas de estas preguntas. Estamos ahorita aprendiendo lo que requiere llegar del texto a ellos entonces para poder después ir a entender nuestro texto que leí en capítulo 4. So, primeramente, díganme algo que aprendieron sobre contexto, a quién, cómo, dónde, cuándo, todo eso. Una persona, levante la mano y quiera compartir algo. So, primeramente aprendimos en el versículo 1:1 que nos dice que Amós era pastor. Ese era su oficio. Él era pastor de Tecoa. Nos dice en dónde, en qué región, en qué área. Pastor de Tecoa. So, eso lo miramos ahí. Ahí está en el pasaje. ¿Qué más aprendimos en el versículo 1? ¿A quién profetizó? Ok, espérame una vez, hermana Yania. Ok, fue en los días del rey Usías. Ok, aquí nos está dando una referencia de tiempo. No nos dice en el año, pero nos da una referencia de tiempo porque nos dice que fue durante, profetizó acerca de quién? Israel. De Israel en los días de Usías. Usías. ¿Verdad? Que profetizó acerca de Israel en días de Usías. Hermanas, cuando usted escucha Usías, ¿qué otro lugar la lleva? ¿Algún versículo otro que ha dicho, ¿dónde escuché Usías? Isaías. El rey Isaías habla del rey Usías. El profeta Isaías habla del rey Usías. Thank you. Se me trabó la lengua. Ok. So, entonces ahí decimos, oh, wait a minute. Aquí nos está una referencia de un poquito de tiempo. So, nos menciona que está Amós, que es pastor de Tecoa, pero él profetizó a Israel en los días de Usías, rey de Judá. ¿Será eso importante o no? Sí. Muy importante. Porque después nos da otro dato. ¿Qué nos dice? Y nos dice también que profetizó en días de Jeroboam, hijo de Joás, y Jeroboam era rey de Israel. So, aquí nos da un tiempo, nos menciona 2 reyes, 2 reinos, uno al norte, uno al sur. ¿Por qué es importante esto? Ahora, obviamente por tiempo, ustedes no hicieron todo ese trabajo, yo ya lo hice, es mi tarea. Pero hermana, es importante porque cuando empiezas a ver estos detalles y ahora dices, ok, tengo que regresar a donde me habla de Usías, a donde me habla de este otro rey, Jeroboam. ¿Dónde veo eso? Bueno, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 15. Tengo que regresar y ver qué está pasando en ese tiempo. Tengo que ir a Segunda de Crónicas 26, del 1 al 23. ¿Qué está pasando? Esto te lleva a regresar allá y ponerte en la línea. Pero otra razón que Dios nos revela esta información es porque Amós vive casi en una porción donde está él, él es parte del reino de Usías, pero es llevado a predicar al otro reino, de Jeroboam. Él está acá, pero el Señor lo manda a profetizar allá. Y cuando usted lee el resto de Amós, al final, en el capítulo 9, le dicen, hey, regrésate a tu tierra, no nos gustan tus profecías, go back. So, miramos que él no está profetizando en su tierra, porque en ese tiempo estaba otro profeta. Dios lo mandó a él a otra área. Pero también hay que prestar atención dónde es aquel, porque a veces nos confundimos. Norte, sur, rey de Israel, ¿quién es Israel? ¿Era arriba, abajo? ¿Judá era arriba, abajo? So, todo eso es importante ir viendo. So, a ver, examen. El rey del norte era Jeroboam. ¿Cuántas tribus? 10. El reino del sur era 2. Judá.
We need to know this para poder distinguir eso, ¿ok? Bueno, esto era extra. ¿Algo otra cosa que aprendimos? Menciona 2 años antes del terremoto. Menciona acerca de 2 años antes de un terremoto. Entonces decimos, oye, pues ¿cuándo tembló por allá? ¿Verdad? Y podemos ir a ver dónde más nos da referencia. Nuevamente, a veces esas cosas son puntos históricos para dar un tiempo, ¿verdad? Ir a hacer una referencia atrás. No tenemos que saber quién murió, qué les pasó, cuándo, en el terremoto, qué tan grande fue. Simplemente nos está dando una referencia de tiempo, ¿ok? Que podemos nosotros decir, oh, wow, Dios quiso mencionar eso para quedar como referencia. ¿Algo más que aprendieron del 7:14? Dice que no fue profeta, le dijo a Mesías, no soy profeta. ¡Qué interesante! ¿Right? ¡Qué interesante que dice, no soy profeta ni hijo de profeta! Pero profetizó. Pero era profeta. No es que estaba mintiendo ni nada. No, porque su oficio era, ya no lo dijo, pastor. Pero Dios lo llamó a profetizar y usarlo como profeta. Pero ahí también dice, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Nos dice en lo que él estaba, lo que él hacía. Pero Dios de ahí lo sacó y lo usó para profetizar específicamente a este reino, esta palabra. Ya empezamos a hacer el exégesis, empezamos a ver contexto. ¿Ok? Yo me voy a adelantar mucho, porque esta era una práctica de cómo es que empezamos en un pasaje y no vamos a correr a querer sacar rápido una enseñanza, un título de 3 puntos y cómo aplicarlo rápidamente, porque podemos poner algo bien erróneo, sino que estamos aprendiendo, hay que empezar a hacer estos pasos de observación, contestar estas preguntas, tomar nuestro tiempo a hacer todo esto, porque eso nos va a ayudar a entender el pasaje. Ok, ahora lo que yo quiero hacer es mi tarea. Y ahora les quiero explicar la porción que leímos. No creo que vaya a ser en 5 minutos, pero se las voy a explicar. Porque quiero que entendamos realmente lo que está pasando en este texto y me va a ayudar a mí a practicar. Estas son mis notas que tengo que decir. Son estas preguntas las que tengo que contestar. ¿Cómo el autor ha organizado su pasaje? Vayamos nuevamente a capítulo 4, versículos del 6 al 13. Mi tarea es cómo organizó el autor este pasaje. ¿Qué estructura tiene Amós capítulo 4, versículo de 6 al 13? ¿Qué estructura ves aquí? Y al estar estudiando, yo pude ver que está dividido, este pasaje está dividido en 5, estoy pensando en inglés queriendo decirlo en español, 5 warnings, 5 alertas, advertencias, gracias, 5 advertencias que podemos ver estos versículos divididos. Alguien mire el versículo 6. Mire que alguien léame la primera parte del versículo 6. Anybody? 4, 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué quiere decir estar a diente limpios? Que iban mucho al dentista. Famine. Esta fue la primera advertencia. Los hizo pasar hambre, escasez de alimento. Por eso estaban limpios de dientes. No habían comido. Cuando yo estaba estudiando esto, yo tuve que definir qué tipo de literatura es esta. Y hermana, Amós está escrito en poesía, aunque es un libro profético, porque hay mucho simbolismo. Y para que alguien diga, está limpio de dientes, para significar hambruna o famine, es una forma poética de describir, ¿verdad?, lo que está pasando. Esa es la primer warning, advertencia. Advertencia número 2 está en el versículo 7. ¿Alguien léame? Y además les retuve la lluvia
cuando aún faltaban 3 meses para la siega. ¿Qué les hizo pasar ahí? ¿Cuál fue la siguiente advertencia? Sequía. Warning number 2, pasaron sequía. Warning number 3, la tercera. Vaya alguien al versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. So aquí está la otra, la tercera, crop failure. I'm trying to think in English and Spanish, sorry. Su cosecha se echó a perder. Su cosecha se echó a perder. Esta era otra señal. Aquí, ahí viene 1, 2, 3, 4, la cuarta. Alguien lea el número 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Ahí, hasta ahí. Muerte, plaga. Hace mención de Egipto. Los lleva al Antiguo Testamento. Todavía estamos en el Antiguo. Los lleva al Éxodo, al tiempo de Israel, de Faraón, las plagas. Les recuerda eso. Esta fue la otra forma que los advirtió. Y en el versículo 11, ¿alguien más? Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Guerra. Los vinieron a atacar, vinieron contra ellos. Y hace mención de Sodoma y Gomorra. Les pinta una foto a qué forma, a qué tanto fue la destrucción. Miren, la estructura de este pasaje está hablando de advertencias. Advertencias severas que Dios los hizo pasar. ¿A quién le está hablando en el pasaje del 6 al 13? Le está hablando al pueblo de Israel, a la nación de Israel, al del norte. A esa nación le está hablando. Y está ahorita trayendo juicio sobre ellos. Los versículos del 1 al 3 están tratando juicio con las naciones de alrededor. Y luego después, he zooms in, se enfoca en la nación de Israel, su pueblo escogido, las tribus del norte, y les dice a ustedes, les dice, pero miren, les di advertencia tras advertencia tras advertencia. Esta es una estructura. Este pasaje está dividido en 5 advertencias. El versículo 12 cambia. El versículo 12 cambia. Porque les está explicando estas advertencias, pero luego el versículo 12 dice que, por tanto, aquí hay un cambio. ¿Qué es ese por tanto? Está haciendo una conexión y esa conexión es de un resultado. Porque les di estas advertencias, ahora va a pasar esto. Ya los advertí, ahora aquí están las consecuencias. Por tanto. En el versículo 12 vemos otra parte de la estructura donde ahora Dios dice el resultado. Por tanto, de esta manera te haré a ti. Le dice, te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermana, yo leí ese versículo y me dio un escalofrío por mi cuerpo y yo dije, wow, wow. Ese versículo es clave en esta porción, porque le dice, te advertí, te advertí, te advertí, por tanto ahora voy a cumplir, prepárate, porque me vas a ver cara a cara. Y luego el versículo 13, Dios nos dice el porqué. Nos dice el porqué y así empieza. Porque he aquí, está diciendo, yo soy Dios soberano. Yo soy Dios soberano y despliega su poder, su autoridad, su soberanía. Lo voy a hacer porque yo soy Dios. ¡Wow! ¿Qué fue la frase después de cada advertencia? ¿Cuál fue la frase que se repitió?
Mas no volviste a mí. Mas no Nunca. o nunca volvisteis a mí. Recordemos, cuando estamos haciendo exégesis, una cosa que siempre queremos subrayar es palabras repetidas. Parte de la línea melódica que vamos a ir aprendiendo. Palabras que se repiten, que nos van dando la línea de cómo este versículo se está moviendo, esta estructura. Y lo que nos está diciendo este pasaje en la estructura hay 5 advertencias. Y en cada una de esas, no os volvisteis a mí. Por tanto, Dios va a hacer lo que Él ha dicho porque Él es Dios. Ahí está la estructura del pasaje. Así está dividido el pasaje. En estos versículos dividimos el pasaje por su estructura. Ahora, ¿cómo el contexto que acabamos de desglosar, que acabamos de ver, dice cómo este contexto informa el significado del pasaje? Y ahora para esto tengo que considerar muchas cosas: el contexto inmediato, el contexto literario, el contexto histórico, el contexto a la audiencia, el contexto, hay varios contextos que tengo que ver. Pero yo tuve que hablar ya lo que les dije, este es un pasaje poético, entonces yo tengo que verlo como poesía, tengo que ver las ilustraciones, tengo que ver cómo en el pasaje, las referencias que hace a Éxodo, a Sodoma y Gomorra, a la manera que describe la sequía. Todo eso va informando al pasaje, nos está dando una imagen de la gravedad de la situación. El contexto previo también informa este otro. No voy a entrar a ello, pero yo tuve que ir a leer los versículos del 1 al 5 para entender antes de llegar al 6. Este se lo tengo que leer porque yo me estaba muriendo de la risa. Miren el versículo 4.1. Alguien léalo bien fuerte. Léalo bien fuerte. Versículo 4.1. ¿Qué dice? Oíd, vacas de Basán. Oíd, no, that's funny. It gets better. Oíd esta palabra, escuchen, vacas de Basán. Y yo dije, ¿quiénes son las vacas de Basán? ¿Por qué le está hablando a las vacas de Basán? ¿Quiénes son? Dije, obviamente no puede estar hablando al animal. ¿Quiénes son las vacas de Basán? Y espérenme, me fui a buscar referencias cruzadas y no lo tengo ahorita en mis notas, pero fui a otro versículo que me llevó a Salmo. Y en el Salmo dice, lo estoy pensando en inglés, porque no sé exactamente cómo lo digo en español, pero en inglés dice bulls of, y da el nombre de otro lugar. Ahora, aquí dije vacas es femenino, una vaca es la hembra. Allá me está hablando de los bulls, del macho. ¿Le está hablando a las mujeres? ¿Y les dice vacas? Yo was like, what? Sigamos leyendo. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová es el Señor, juró por... siguen leyendo, pero está hablando de las mujeres, de las mujeres de Samaria. Fíjense, qué tremendo. Ahora, es poético, hermanas. No se enoje si le dicen vaca. No se crean. No. Lo que estoy diciendo es que está hablando de una forma poética y se está tratando a las mujeres. Pero ¿por qué les dice vacas de Basán? Porque estas mujeres de Samaria era un tiempo donde había, estaban viendo en luxury. Había abundancia. Y en su abundancia querían más. Tráiganme, háganme, tráiganme. Por eso les dice vacas, yo creo. Bien satisfechas, bien llenas, pero ¿qué estaban haciendo? Oprimiendo a los pobres. Léanlo, está bien tremendo. Pero yo tuve que aprender todo este contexto, nomás que me acordé y dije, esto está bueno.
Hermanas, nuevamente, estos pasajes, su estructura, ya la miramos. Miramos un poco del contexto. La pregunta que se me hace es, ¿cuál es el punto del autor que tú vas a argumentar a tu audiencia? Yo tengo que pensar, what's the point of this? ¿Qué es el argumento que el autor está trayendo aquí? Y lo tengo que decir en una frase, no es explicarlo, una frase. Mi frase es esta, lo voy a leer en inglés y lo voy a tratar de traducir rápidamente en español. The Lord God will bring forth judgment to all who refuse to repent. Dios, Jehová soberano, traerá juicio sobre todo aquel que no se arrepienta. Ese es mi argumento a través de lo que Dios me está enseñando aquí, porque es lo que se repite y se repite y se repite, y Él dice, por cuanto yo los advertí, no os arrepentiste, yo traigo juicio, y lo traigo porque yo soy Dios. Hermana, ¿cómo va cambiando al entender esto en su contexto? ¿Cómo vemos el Evangelio aquí? Porque recordamos, tenemos que ir a Cristo. ¿Se menciona a Cristo? No. ¿Se menciona en la palabra Evangelio? No. ¿Se menciona uno que diría, pero ¿cómo vamos a ver el Evangelio aquí? ¿Cómo se ve el Evangelio aquí? Bueno, miramos aspectos del Evangelio porque el Evangelio requiere arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Esto está apuntando a lo que es el Evangelio. Ahora, cuando miramos un poquito más el contexto y tú lees este libro, como que dices, pues ¿dónde está la salvación? ¿Dónde están las buenas noticias? Es juicio, juicio, juicio. Y tú lees y ves todo lo que Dios dice. Pero lo increíble es de que hay glimpses del Evangelio de salvación en el libro de Amós. Y te voy a dar 3 pasajes para que veas cómo da estos destellos del Evangelio. Mira en el versículo 5:15, aunque yo sé que no lo leímos, pero nuevamente yo hice la tarea, yo nomás me están ayudando. Capítulo 5, versículo 15, alguien léalo rápidamente. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquí da el primer destello. Hagan el bien. Aborreced el mal. Y quizá, there's like a hint of it. Y quizá Dios, ¿qué dice al final? Tenga piedad. Tenga piedad. Ahora vayamos al versículo 7, capítulo 7. Alguien lea versículos 2 y 3. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Aquí está otro. Dios dijo que iba a ser. Amós hace esta pregunta, le recuerda a Dios, pero este es tu pueblo pequeño que tú escogiste. Y dice que Dios se arrepintió. No hizo en ese momento lo que dijo que iba a hacer. Tenemos uno más y este es my favorite. Vamos a 9, 11 y 12. Capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Alguien lea este? Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Amén. Aquí ya dice, Dios dice, aquí está, aquí viene la promesa de redención.
aún en todo esto, que Dios va a mostrar juicio y va a hacer lo que Él ha dicho, pero aún muestra misericordia. Aún vemos misericordia de Dios en este pasaje. Entonces, ¿cómo vemos el Evangelio en esta porción que leímos del capítulo 4? Que Dios está diciendo, la salvación requiere arrepentimiento. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo se aplica esta porción? El versículo 12 dice, nuevamente lo estoy leyendo en inglés, verse 12, prepare to meet your God, O Israel. Un día todos estaremos delante de Dios y vamos a dar cuentas, vamos a estar frente a Jehová. Si estamos en Cristo, seremos juzgados a través del Hijo, seremos vistos a través del Hijo. Pero si has rehusado arrepentirte, tú conocerás a Dios de una manera muy diferente. ¿Cómo aplicamos esto? Con temor debemos de vivir nuestras vidas delante de Dios, porque Él es Dios soberano, Él es el justo juez y requiere arrepentimiento para salvación. No es el amor extravagante de Dios, no se trata de que Dios nos ama y hay que vivir en ese amor, aunque todo eso es verdad y muchos otros pasajes despliegan eso, pero esta no es la enseñanza de esta porción. Y hermana, no podemos llegar a entender si no vamos y hacemos el trabajo de ir a ellos entonces, la reflexión teológica, para poder después caer en la aplicación conforme al pasaje, mantenernos en la línea. ¿Ayudó eso a entender un poquito algunos de estos principios? ¿Quedó algo, alguna pregunta, alguna duda?